dejó con ese pensamiento de que todo lo que nos ha dicho el ponente anterior lo hemos tenido siempre enfrente, solo que no hemos podido ser capaces de imitar estas situaciones que ahí se presentan. Si casa, en gran parte, conociendo la propuesta, ustedes se han de dar cuenta de toda esa innovación, podríamos decirla con todo respeto, entre comillas, que se han considerado dentro de la propuesta. Pues le llamamos innovaciones porque nos hemos olvidado mucho de ver la realidad de lo que está realmente pasando en nuestros suelos agrícolas y que no hemos podido ser capaces de hacer algo. En esta ponencia, que se llama La importancia de la materia orgánica en los suelos agrícolas, que va a ser presentada por el doctor Jorge Chevers Barra, vamos a ver una pequeña parte de todo ese conjunto que el ponente anterior nos dejó muy claro y que realmente nos está mostrando lo mucho que tenemos que hacer y también lo mucho que hemos quedado rezagados del avance, no solo en la parte agrícola, sino en realidad en todos los aspectos. El doctor Jorge Chevers Barra es profesor e investigador titular de edafología en el Colegio de Posgraduados. Se recibió de ingeniero agrónomo en la Universidad de Concepción en Chile. Es Master of Soil Science en la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos. Ha sido profesor de suelos en Chile, Brasil y México. Él llegó a México en 1980 y ha estado en el Colegio de Posgraduados desde entonces. Ha graduado aproximadamente 200 ingenieros, entre profesionistas, 200 ingenieros agrónomos, maestros en ciencias y doctorados en los últimos 40 años. Ha publicado más de 200 trabajos científicos, 400 trabajos presentados en congresos y resúmenes técnicos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como investigador nacional emérito después de 18 años con un nivel 3. Fue Premio Nacional de Investigación en Alimentos, recibiendo la presea Estado de México. Tiene un reconocimiento especial de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo y Sociedad Mexicana de las Ciencias del Suelo. Es presidente de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo, editor de la revista Terra durante 10 años y actualmente funge en el comité editorial de 5 revistas internacionales de su especialidad. El doctor Jorge Chevers es algo modesto. Realmente esto es una pequeña parte de lo que él ha hecho y tiene todavía, vemos, mucho por hacer. Tuve el gusto de conocerlo, no digo hace muchos años, porque si no nos vamos a sentir viejos, pero antes no teníamos más canas. El doctor Chevers es con mucha modestia y bueno, va a intervenir con esta ponencia, en la cual yo les pido que pongamos mucha atención, a pesar de que es un componente más, un factor de los tantos que menciona el doctor Noriega, de esos 92 factores que limitan la producción. Él va a hablar sobre la importancia de la materia orgánica en suelos agrícolas. Con ustedes el doctor Chevers. Gracias. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la organización, a SICASA y al ingeniero Trejo por la invitación a estar con ustedes y tratar de compartir un poco de las inquietudes que en lo personal me han preocupado durante toda mi vida profesional, tal como lo decía Dan, en varias partes de América. Y sin embargo, antes de comenzar, yo quisiera señalar algo muy importante
Para mí ha sido tremendamente enriquecedor escuchar a los ponentes que me han precedido en estos 3 días de reuniones. Tengo que señalar que aquí se han dicho muchas verdades, se han dicho verdades a medias y también necesariamente señalar que hay posiciones con las cuales evidentemente no comparto para nada. Y creo que eso es la riqueza de una reunión de análisis y discusión como esta, donde cada uno tiene sus propias situaciones. A mí me pidieron que hablásemos un poco acerca de la importancia que tiene la materia orgánica en los suelos agrícolas. Para esto yo le he pedido a la gente que colabora conmigo en el Colegio de Postgraduados, particularmente a la doctora Vinisa Sáenz y un estudiante de doctorado, Mariana Sánchez, que querían acompañarme, pero sus deberes se lo impidieron en este momento. La siguiente, por favor. Yo voy a señalar que durante esta presentación, que espero ser breve, porque sé que están todos cansados si quieren pararse de repente, vamos. Primero que nada, explicar un poco cómo funciona el sistema de producción. A mí me parece que uno de los graves problemas que nosotros tenemos es que pocas veces entendemos cómo funcionan los sistemas. Y creo que fue fortuito en mi caso que la plática previa haya tocado este punto de la necesidad que tenemos de comprender cómo funcionan los sistemas. Y me voy a referir específicamente al sistema agrícola, que es el que nos interesa, y el de producción de maíz específicamente. Después voy a analizar la relación que existe entre la materia orgánica del suelo, que es lo que me han pedido, con la degradación de los suelos agrícolas en México. Déjenme decirle que anoche, buscando algunas cosas, me encontré algo del municipio de Zapopan, que se hizo en el año 2004 por un grupo que probablemente dirigía el doctor González Guiarte. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que en este municipio existe una condición desastrosa desde el punto de vista de la concentración de materia orgánica en los suelos. Establecer el concepto de fertilidad de suelo y sus 3 vertientes. Aquí hay una confusión bárbara de lo que es fertilidad de suelo. La mayoría de la gente piensa que fertilidad de suelo está relacionado casi exclusivamente con el aspecto químico, ¿ya? Sin embargo, en un concepto mucho más holístico, mucho más generalizador, vamos a hablar un poco de los aspectos físicos y biológicos que están relacionados con la fertilidad del suelo. Ya ustedes han escuchado muchas cosas, ayer tuvimos la oportunidad de ver la importancia que tenía el aspecto biológico y no hemos todavía visto nada acerca de la importancia de la parte física que tiene el componente suelo. También intentaremos establecer la relación que existe entre la materia orgánica del suelo y la fertilidad del suelo. Y finalmente vamos a introducir un concepto que hoy día nos preocupa muchísimo, que es cómo mantener la calidad de este suelo para que nosotros podamos entonces tener un sistema que sea sustentable, que le dejemos y le heredemos a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo al menos tan malo como el que recibimos, pero que no esté más deteriorado que este. La siguiente, por favor. Lo que yo tengo aquí son los componentes de un sistema. Hemos hablado de sistemas, pero creo que no lo hemos definido. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos sistemas cargan aparte de su celular en su organismo? Un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de entender cómo funciona un sistema y cuáles son las relaciones que existen entre los distintos componentes es fundamental. Yo ayer le decía a un colega, ¿ustedes le entregarían a un cirujano cardiovascular que no entienda cómo funciona el sistema circulatorio a su hijo para que realmente le hiciera una operación al corazón? No, ¿no es cierto? Y confiamos en que este hombre entiende cómo funciona el sistema circulatorio. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes honestamente entienden cómo funciona el sistema de producción? Y probablemente la respuesta de una mayoría
será, sí tenemos algunas ideas, pero no lo comprendemos cabalmente. Entonces, voy a comenzar en tratar de definir lo que es un sistema, en este caso de producción. Y lo primero que voy a señalar es que este tiene componentes. En el caso del sistema de producción, tenemos un componente que es la planta, el componente clima, el componente suelo. Me estoy refiriendo a agricultura extensiva, no me estoy refiriendo a producción hidropónica fundamentalmente. Y además de eso, de ese sistema, tenemos esto que son los límites del sistema. ¿Cuáles son los límites del sistema? Son los límites de su parcela o del cultivo en especial que ustedes vayan a tener en un momento determinado. Entre los componentes del sistema, que pueden ser tratados a su vez como subsistemas, y cuando los separo lo puedo tratar como un sistema independiente, nosotros vemos que hay interrelaciones. El sistema tiene entradas, en este caso, calor, radiación ultravioleta, visible, infrarroja. Todos estos tienen una función y que afecta de alguna manera determinada al componente de producción. Tenemos CO2, fundamental para el proceso de la fotosíntesis. Si no hubiese CO2, no tendríamos, o anhídrido carbónico, no tendríamos el proceso de fotosíntesis. Además de eso, tenemos como entrada agua. En sistemas de riego es una forma artificial de agregarle. En sistemas donde no hay riego, el agua, la que cae del cielo. Muchas veces agregamos fertilizantes, no siempre, ha sido una manera de poder compensar lo que le hemos quitado a lo largo del tiempo. Hay incorporación de residuos que provienen de la biomasa, aquí se cortó un poquitito la transparencia, pero la biomasa que se produce como consecuencia, que es la salida, así lo llamamos. Estas las llamamos entradas al sistema, esto lo llamamos salidas. Esa regresa. Solamente, antes de continuar, quiero que ustedes se imaginen una selva como las que vimos hace un momento atrás y preguntarle, ¿cuántos fertilizantes le hemos agregado a esa selva? Nada. ¿Y cómo es la producción de biomasa? Ya nos explicaron en la plática anterior. Es decir, existe un proceso natural que recicla todo este material, que la profundidad de sus raíces trae muchas veces elementos que están a 10 metros de profundidad. ¿Ya? Los árboles normalmente lo hacen de manera habitual, lo llevan hacia sus hojas y estas hojas posteriormente lo depositan en el suelo y viene un proceso de descomposición y vamos a hablar extensamente de eso un poco más adelante. Sin embargo, en esos procesos selváticos o en esos sistemas selváticos, ustedes no han agregado ni un solo gramo de fertilizante y la producción de biomasa, ¿cómo es? Alta, muy alta en algunos casos, ¿sí? Esto lo hemos incorporado al sistema con el propósito fundamental de poder compensar lo que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo. Aquí no quiere decir el pie, sino que es el producto de interés económico, ¿sí? Lo que la agricultura, en cierto modo, está buscando un producto o más productos de interés económico, como en el caso de la última pregunta que se le formuló al ponente anterior, cuando decían, ¿es esto realmente económico? La milpa yucateca siempre fue un sistema ecológicamente económico y es un sistema que es socialmente aceptable, que es un sistema sustentable. Sin embargo, como digo, nosotros hemos aprendido muy poco de lo que allí está. Algunos de ustedes seguramente han leído los trabajos clásicos del doctor Hernández Xolocotzi, donde nos describe todo el proceso de la milpa yucateca. Para los que no conozcan, para mí fue realmente una suerte encontrarlo, acaba de aparecer un libro donde habla de los quelites de México. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quelites conocen ustedes? 6. Hay 240 quelites. Algunos son nativos y otros son importados, llegaron en algún momento y muchos de ellos nosotros realmente no lo estamos utilizando. Entonces,
el concepto de maleza, relacionándolo con esto del sistema, lo tenemos que entender. Yo no estoy predicando ni diciendo en este caso que nosotros en sistemas industriales, comerciales, no debamos controlar la maleza, pero en la pequeña propiedad con la que yo trabajo y en las cuales les voy a mostrar algunos ejemplos al final, ustedes se van a dar cuenta que la milpa es una solución, donde nosotros tenemos productos intermedios que pueden ser utilizados antes que salga la cosecha del próximo año. Bien, entonces el entendimiento de este sistema, más un par de cosas que no las tengo aquí, pero en agronomía hay dos leyes fundamentales. Y yo diría que la mayoría de los agrónomos, y en eso coincido con el doctor Paul Arlaki, no coincido con todo lo que él dijo, es que estas dos leyes fundamentales, muy pocos las recordamos. Alguna vez las vimos, otras veces las intuimos, ¿sí? Y una es la ley de los rendimientos decrecientes, por un lado, y la ley del mínimo. Discutidas, si ustedes quieren, particularmente esta última, desde un punto de vista muy académico y muy intelectual. Sin embargo, como digo, para poder realmente tener un acceso a esta parte de la producción económica, tenemos que entender muchas otras cosas que no están en mi gráfica. Ahora, yo veo aquí en la propuesta tecnológica una serie de puntos. Mi consejo sería que tratemos de incorporar todos esos puntos que están ahí, los 13 o 14 puntos, y meterlos dentro de un sistema. ¿Por qué? Porque hay interacciones entre ellos que nosotros no podemos olvidar, ¿sí? Y el éxito de la producción finalmente depende ¿de qué? De la manera en cómo interaccionan todos estos factores. Aquí falta un componente, y ese componente es el gestor del sistema. Esos son ustedes, ¿sí? Es el ser humano que el que toma decisiones muchas veces si dejar o no dejar los residuos, si agregar o no agregar fertilizante, si regar, con cuánta agua, cuánto regar, etcétera, etcétera. No lo he colocado aquí porque no forma parte de los componentes naturales, sino que en el caso de los sistemas agrícolas tenemos otro componente que está fuera del sistema, que son los seres humanos, que son los gestores de esto y que en el fondo son los responsables si yo voy a obtener una productividad, diríamos, del sistema o no la voy a obtener, y si esta productividad realmente se va a traducir en un aumento del ingreso del productor. La siguiente, por favor. Bueno, voy a tratar de analizar muy brevemente cada uno de estos componentes. Uno de los componentes del sistema de producción es el suelo. Este suelo tiene ciertas características, tiene muchos más. Yo he seleccionado algunas para colocarlas aquí. Primero que nada, es un componente multifuncional. Ya voy a explicar qué es este concepto de multifuncionalidad del componente suelo. Esto se ha dicho en estos días aquí. Sin embargo, creo que no lo hemos integrado de una manera para que ustedes puedan ver por qué lo llamamos un componente multifuncional. La segunda cosa que tenemos que aprender es que la naturaleza se demora millones de años en crear, nosotros lo podemos perder en unos pocos segundos cuando realizamos un mal manejo de este recurso. Una palabra que no la debemos olvidar nunca, que es la forma como tomamos decisiones para realizar estos manejos. Y por último, tal como se dijo ya en la plática anterior, la productividad natural está en la fertilidad de este componente del sistema, que es el componente suelo, ¿sí? Y ya vamos a ver qué es lo que es la fertilidad física, la fertilidad química y la fertilidad biológica y cuáles son sus componentes. La siguiente, por favor. Bien, ¿por qué decimos que el suelo es un componente multifuncional? Mi mamá me decía que el suelo era lo que yo traía en los zapatos a la cocina, ¿entiendes? Pero para un productor, el suelo es otra cosa mucho más importante. Es su medio de vida y muchas veces es muy poco comprendido y por eso lo hemos perdido, como lo voy a mostrar en unas transparencias siguientes. ¿Por qué es multifuncional? Desde el punto de vista de la agricultura, el suelo proporciona agua,
el suelo proporciona nutrientes y el suelo proporciona sostén mecánico a las plantas y a los cultivos también. Sin embargo, para que realmente proporcione agua y nutrientes, nosotros tenemos que tener un medio de almacenarla, ¿sí? Y ese medio de almacenamiento es el sistema poroso que debe tener un suelo. Yo a veces le pregunto a mis estudiantes, después que estudiaron agronomía, maestría en ciencia, ¿cuál es la porosidad ideal de un suelo? Y me dicen disparates. ¿Sabe alguien cuál es la porosidad ideal del suelo? ¿Cuánto es? 10%. No, ahí estamos cerca de la roca, man. Tenemos que andar alrededor de 55%. ¿Y cómo vamos a lograr eso? En parte, como digo, gracias al manejo, esta palabra que ya les mencioné que no debemos olvidar, la adición de materia orgánica y una serie de otras cosas. Por eso me gustó la respuesta del ponente anterior cuando le preguntaron acerca de la labranza de conservación. Sí, es una solución, pero no para todos los casos, y es un proceso en el cual nosotros tenemos que ir lentamente adoptando. Sostiene una parte importante de la biodiversidad. Esto creo que es fundamental, ya vimos los millones de especies que había, pero yo le voy a agregar un dato más. El 70% de casi todas las especies conocidas, de estos 11 millones de especies que realmente conocemos, están en el suelo. Y le voy a agregar otro dato. No conocemos nada de lo que existe en el fondo de los mares. No conocemos nada de las estrategias que utilizan esas especies que viven en el fondo de los mares para poder subsistir, reproducirse, etcétera, etcétera. Pero ahí están. Y eso es una cosa interesante que fue resaltada. El suelo es responsable, debido a la actividad biológica que existe en él, de la descomposición de los residuos orgánicos de las cosechas. Si no hubiese quien descompusiese eso, viviríamos en una pila de aproximadamente, yo diría, 6 o 7 metros de residuos orgánicos, producto de todas las raíces y todos los residuos de las plantas. Pero tenemos la suerte de contar con este componente biológico dentro del sistema, que es el que reprocesa los restos de la materia orgánica. No solo eso, sino que degrada muchos de los compuestos químicos que nosotros estamos utilizando y que son moléculas nuevas, y algunas de ellas hemos venido a descubrir después de muchos años que no son la maravilla que pensábamos, como el DDT, por mencionar alguno, ¿ya? Y que hoy día está totalmente prohibido. Bueno, eso que está totalmente prohibido, yo tengo mis dudas, ¿ya? Yo acabo de hacer un estudio en el Bajío, en Papas, oye, y yo me he encontrado restos de DDT, demonios, no sé de dónde lo traen, ¿ya? Pero ahí están. No sé si son residuos que han persistido durante los últimos 30 años, desde el momento en que se produjo el sistema. Pero hay otras actividades humanas, particularmente la industrial, y los que vivimos en el Distrito Federal sabemos, entiendes tú, que durante 100 años nosotros hemos estado agregando un montón de materia orgánica sin procesar en el Distrito 03 de riego que está en Hidalgo. Sin embargo, allí no se observan síntomas de toxicidad de metales pesados, particularmente de las últimas décadas. Hay dos industrias que durante muchos años tiraron sus residuos, que es la industria de procesamiento del cuero y la industria del papel, ¿sí? Estas son las dos industrias que más contaminan, y ahí iban todos estos restos contaminantes y se depositaban en los suelos. Y los agricultores estaban felices porque, piensen ustedes, en aguas servidas, sin procesar, la cantidad de materia orgánica, de nitrógeno, de nutrientes que iba, es bastante elevado. Detoxifica consecuentemente. ¿Qué es lo que pasa? La microbiota, la microbiología, los microorganismos que están presentes en el sistema transforman estas moléculas en metabolitos intermedios que normalmente no tienen la misma toxicidad que puedan tener los compuestos primarios. Purifica el agua. ¿Por qué? Porque el suelo participa en el ciclo hidrológico. Ya lo vieron en una de las transparencias del expositor anterior, en el cual hay sistemas que a través del uso de la biología y distintas capas de suelo física se producía una purificación del agua. Participa en el intercambio de gases con la atmósfera.
Hay toda una iniciativa de tratar de medir cuánto carbono puede secuestrar el suelo, porque a diferencia de lo que pueden secuestrar los bosques, este carbono no se incendia, no se corta, no se roban los bosques, ese que queda ahí acumulado es muy importante. Hay una palabra que aquí no se ha mencionado, que se llama biochar o biocarbono en español, que está creando un poco de inquietud en el medio científico. Hemos trabajado un poco en ello y es una manera de agregar carbono al suelo por muy largos periodos, ¿sí? Que es interesante conocer. Es importante el suelo en los ciclos geoquímicos, es decir, en todos estos procesos de transformación que han ocurrido a lo largo de los miles de años o millones de años en que la Tierra ha existido como tal. Y por último, es parte del paisaje que nos rodea. Aquí estamos en un lugar privilegiado donde basta asomarse por la ventana y ver, entiende, que el suelo es parte de un paisaje que nos proporciona entonces cierto tipo de bienestar. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema? El problema es que este componente fundamental del suelo que nosotros usamos para la agricultura, y eso quiero hacer un énfasis, somos casi 7.000 millones de habitantes en la Tierra y necesariamente tenemos que producir alimentos, ¿sí? Eso no los vamos a inventar. Lo importante es que nosotros entendamos cómo podemos producir, cómo podemos adaptar un sistema donde el daño sea mínimo. Voy a poner dos ejemplos. No sé si alguno de ustedes haya tenido oportunidad de visitar las terrazas que construyeron los incas en Perú, que hasta el día de hoy, después de cientos de años, siguen funcionando con una alta eficiencia. El otro son las terrazas de productoras de arroz en la zona de Nepal, donde también tienen miles de años y ahí no hay degradación, no hay pérdida de la productividad y tenemos ahí dos ejemplos, como digo, que si bien es una intervención en la naturaleza, se ha realizado de una manera que nos permita a nosotros tener esta sustentabilidad. Una de las causas principales que provoca la degradación del suelo es la pérdida de la materia orgánica, y esto es lo que normalmente expresamos en términos de la degradación química. Cuando ustedes escuchan de la degradación química, se mide a través de un indicador, y ese indicador es la pérdida de materia orgánica que tienen los suelos, que desemboca fundamentalmente en la degradación y el deterioro de este medio, que es un componente fundamental del sistema de producción. Hoy día nos vamos a concentrar un poquitito en la degradación y la materia orgánica. Estos son fotografías que ustedes pueden ver de cómo este suelo ha sido degradado, en lo que originalmente, no me cabe la menor duda, había bosques como este que ustedes ven aquí, las cárcavas. Si nos vamos a Michoacán, cerca de Morelia, yo he trabajado en una cuenca en esa zona donde tenemos un alto grado de degradación. Y resulta que de ahí se surte casi un tercio del agua de la ciudad de Morelia, ¿sí? Y eso hay que tener un control sobre la erosión que está ocurriendo en esas cuencas, porque no podemos dejar a la población sin agua. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, no se ve muy claro, ya, pero lo voy a pasar muy rápido, los principales procesos de degradación de suelo en México. En este caso es un estudio publicado en el año 2002, esto está tomado del INE, específicamente de la Secretaría de la Semarnat, y ustedes pueden ver que, lo voy a mostrar en otra gráfica, aproximadamente como el 70% de la superficie nacional tiene algún grado, hay otras cifras que dan incluso valores más altos, de degradación. La siguiente, por favor. Esta degradación puede ser fundamentalmente provocado, e insisto en esto, por actividades relacionadas con las cosas que nosotros hacemos. La actividad agrícola, el sobrepastoreo, particularmente en la zona norte del país, la deforestación. Si ustedes suman eso, aquí tenemos alrededor de 40%, y de los cuales ustedes ven que en términos generales aproximadamente el 50% de la superficie tiene cierto grado del país, tiene cierto grado de degradación. La siguiente, por favor. Esa degradación puede ser hídrica, aquí tenemos los mapas, toda esta información
está disponible. No quiero detenerme mucho tiempo en esto, solamente señalarles que tenemos degradaciones que van desde ligeras a extremas y muy poco territorio no tiene una degradación aparente. Fíjense ustedes la importancia que tiene la zona costera, donde están esos manglares, donde están esas planicies, de allá en la zona de Veracruz y una parte de Tabasco. Bueno, y acá ya estamos haciendo esfuerzos para destruir todo lo que tenemos en la selva yucateca. Entonces, en unos 10 años más o 20 años más, yo no me cabe la menor duda que esto va a estar todo pintadito de azul también, ¿sí? La siguiente, por favor. Erosión eólica, a veces la despreciamos. La erosión eólica es fundamentalmente producto del mal manejo del suelo, del uso de un exceso de maquinaria agrícola. Cuando yo hablo de exceso de maquinaria agrícola, estoy hablando de meterle energía al suelo. Estamos metiéndole una energía negativa, ¿ya? Por cada litro de petróleo o diésel que ustedes consumen, porque si no, no sería posible roturar esos suelos, estamos creando condiciones para que se produzca la erosión eólica y ustedes ven que hay un 66.7% del país, entiendes tú, que tiene un cierto grado de erosión eólica. La siguiente, por favor. Después tenemos la degradación química, que le decía que es provocada fundamentalmente por la pérdida de materia orgánica, es el indicador que se utiliza, y nuevamente vemos que alrededor, como digo, de qué sé yo, de un 50% de toda la superficie del país tiene algún grado de degradación química, en algunos casos es moderado o muy fuerte, y hay lugares donde no hay agricultura y evidentemente no hay ninguna. La siguiente, por favor. También hay degradación física, esto quiere decir que se pierde la estructura del suelo, ya vamos a hablar un poco de eso, y al perderse la estructura del suelo se crean las condiciones favorables para, entonces, que se produzca la erosión eólica, para que no haya suficiente porosidad para acumulación de agua. Y si yo no tengo agua, yo no tengo solución de suelo. Y si yo no tengo solución de suelo, yo no tengo la manera natural de suministrar los nutrientes que las plantas demandan. Por lo tanto, mi esfuerzo máximo es de carácter físico para poder construir un sistema poroso que las raíces puedan explorar. Y en ese sistema poroso está la construcción, están los nutrientes que la planta necesita para la construcción de toda su biomasa. La siguiente, por favor. Voy a brincar ahora al concepto de fertilidad de suelos. Yo les decía que normalmente cuando hablamos de fertilidad pensamos en la fertilidad química, hablamos de los análisis químicos de suelos. Si tengo tiempo al final voy a tratar de darles una idea de cómo interpretar, porque hay una confusión bárbara en este aspecto y creo que lo que yo les voy a decir les puede servir muchísimo. Pero ¿qué es lo que llamamos la fertilidad química? Realmente la fertilidad química, un componente de la fertilidad global del suelo, es entonces lo que tiene que ver con la forma o la cantidad en que los nutrientes están disponibles para las plantas, ¿sí? ¿De dónde proviene esa disponibilidad? Por una parte, del origen del suelo, de las rocas que dieron origen a eso, que pueden ser ácidas, básicas, pueden ser calcáreas, etcétera, etcétera. Y entonces, en la interacción con el agua, estas rocas liberan no nitrógeno, pero sí fósforo, potasio y una serie de micronutrientes que son minerales que están constituyendo el sistema. Después tenemos la fertilidad biológica que está relacionada. ¿Me puedes dar esa agua, por favor? No, la que yo me estaba tomando ahí parece. Esa. Cualquiera, me da lo mismo. Muchas gracias. Les decía la fertilidad biológica que está relacionada con la biomasa y que interacciona con los residuos de la materia orgánica, que también es parte de la parte biológica de la biomasa que hay en el sistema, para liberar estos nutrientes que finalmente las plantas pueden absorber. Como producto de la descomposición y el trabajo de la biota o de la microbiota en términos específicos, parte de esta biomasa termina en un compuesto totalmente distinto de lo que nosotros teníamos originalmente
en el sistema y que llamamos humus. Déjenme decirle una cosa que no lo he aclarado. El concepto de materia orgánica es muy amplio, ¿sí? Es como a veces hablamos de los mexicanos, pero mexicanos hay de todas clases, hay güeros, más apiñonados, hay policías panzones o está el cuate durmiendo debajo del saguaro, ¿entiende? Entonces esa es la imagen externa que se tiene, pero es parte de la diversidad, ¿ya?, que nosotros tenemos. En la materia orgánica pasa lo mismo. Materia orgánica es la hoja que en este momento va cayendo en la superficie del suelo y este material absolutamente descompuesto que ha sido transformado por los microorganismos del suelo para producirnos una materia nueva que tiene funciones tremendamente importantes en la estructuración y en la agregación y en el desarrollo del espacio poroso. Por eso hablamos de una fertilidad física que también tiene que ver un poco con el material original del cual se forman las arcillas y un montón de otras cosas. Esto es el pegamento. Existen otros pegamentos como los óxidos de calcio, los óxidos de aluminio y de hierro, que junto con el humus, que no es materia orgánica totalmente transformada, ¿sí?, es lo que contribuye a este sistema. Entonces, si nosotros entendemos la fertilidad del suelo como una unidad en la cual conviven armónicamente estos tres conceptos, yo creo que vamos a avanzar muchísimo en este aspecto. La siguiente, por favor. Bien, le pongo esto solamente con el propósito de destacarle a ustedes que tenemos 22 millones, estas son cifras oficiales del CIAP, y este año andamos aproximadamente lo mismo. Fíjense ustedes que las que se cosechan son menos, pero estas son las cultivables aceptadas por el sistema, ¿sí? ¿Cuánto tenemos? 22 millones de hectáreas. La siguiente, por favor. Ahora, quiero concentrarme en esto. Si nosotros dividimos los 116 millones de habitantes que tenemos en México por los 22 millones de hectáreas cultivadas, ¿sí?, nos da una relación, un cociente de 0,19. ¿Qué quiere decir esto? La siguiente, por favor. Esto quiere decir que en México tenemos 1.900 metros cuadrados per cápita para producir todos los productos vegetales que requiere la población. Y esto es tremendamente importante porque evidentemente al desarrollar el concepto de autosuficiencia alimentaria tenemos que considerar esta restricción. Estoy hablando de los productos vegetales consumibles, ¿sí?, y no estoy hablando de las zonas ganaderas y de las praderas, sino que solamente de aquellas que necesitamos cultivar para poder producir los alimentos. Entonces, imagínense ustedes, 1.900 metros cuadrados para producir todos los kilos de alimento que ustedes tienen que consumir. Entonces, esto requiere estrategias, como lo escuchamos en la presentación previa y lo hemos escuchado a lo largo de estos días, específicas para evitar, ¿entienden?, que nuestra intervención en el sistema nos provoque estos problemas de degradación que acabamos de señalar. En particular, nosotros tenemos que prestarle mucha atención a esta necesidad de conservar la capacidad que tiene el suelo, ¿ya? Primero que nada, para producir y en particular para mantener su fertilidad, que es una estrategia muy parecida a lo que estábamos viendo, esto del de la biomímesis en la plática anterior. Tenemos que descubrir algunas de esas cosas y me estoy refiriendo fundamentalmente a la pequeña agricultura, no me estoy refiriendo a la agricultura comercial, ¿sí? La siguiente, por favor. No, a lo mejor los de atrás no van a ver esto, pero se los voy a explicar. ¿Por qué he hecho énfasis en esto? Este cuadro fue presentado en un trabajo de mi buen amigo Pedro Sánchez, algunos de ustedes lo deben conocer. Pedro Sánchez es el equivalente, es Premio Mundial de la Alimentación, de FAO, que es el equivalente al premio Nobel. No me voy a concentrar en ello, sino que solamente
voy a ver aquí crimen, inquietud social, revolución, deterioro del recurso suelo, pérdida de la diversidad, aceleración del efecto invernadero. ¿Les suenan conocidas estas palabras? A todos, ¿sí? Él trata de desentrañar el origen de estas limitaciones que tenemos como sociedad, y aquí viene el crecimiento de la población, particularmente en el tercer mundo, ¿ya? Hay países que lo van a pasar muy mal. América Latina nos está defendiendo, México creo que nos hemos acomodado porque hemos bajado la tasa de natalidad, a pesar de que en los últimos 12 años, no me refiero a ninguna cosa política, pero ustedes interprétenlo, ¿sí? Se han cancelado algunos programas de control de la natalidad y ello ha determinado que volvamos a tener un pequeño incremento en las tasas de natalidad. La otra cosa es la inequidad en la tenencia de la tierra. Esto quiere decir que hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco, ¿sí? Tampoco me voy a meter en este problema porque no soy experto en ello, pero sí Pedro Sánchez coloca como la tercera causa de todos estos problemas que yo tengo aquí, la limitada fertilidad del suelo. Y eso sí que es dominio de mi competencia, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles, con todo lo que les he mencionado de degradación, de pérdida de la materia orgánica, de pérdida de los aspectos físicos del suelo, de pérdida de su capacidad de almacenamiento de agua, que nos hacen cada vez más dependientes de un recurso que se le está quitando al campo, ¿sí? Y tenemos que entender que podemos ser mucho más eficientes en la administración de este sistema. Entonces, la fertilidad del suelo, con lo cual la materia orgánica tiene mucho que ver, es algo al cual le tenemos que prestar mayor atención. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál es el papel de la materia orgánica en estos aspectos de la nutrición y de la estructura del suelo? Primero que nada, la materia orgánica, que es lo que nosotros dejamos en el suelo. Yo tengo que reconocer que hay cierta pequeña agricultura en el país a la cual no le podemos pedir muchas cosas. Yo trabajo a veces con pequeños productores de Tlaxcala que tienen 3, 4, 5 vaquitas o una yunta y yo no le puedo decir deje el 100%, me estoy refiriendo a la labranza de conservación, de sus residuos en el campo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el hombre tiene que darle de comer a sus animales, ¿entiendes tú? Pero debemos hacer un esfuerzo en el sentido de tratar de dejar lo más que se pueda y no que después de un año queden unas pilas ahí tremendamente grandes de materia orgánica que no se utiliza, que se pierde. Por lo tanto, tenemos que aprender a calcular cuánto necesitamos. Esta parte del almacén de nutrientes es la que a través del proceso de composición de la materia orgánica nos libera nitrógeno, fósforo, potasio y muchos otros micronutrientes que son fundamentales para el crecimiento de las plantas. La estructura, que es lo que hace la materia orgánica. Pero cuando hablo de materia orgánica, quiero que me entiendan, es esta materia orgánica transformada, esto que yo he definido como humus, esto que tiene las particularidades de aglutinar a las partículas elementales del suelo para crear entonces esta estructura. Esta estructura es crucial para el funcionamiento y la infiltración del agua y del aire en los sistemas. Influye en la erosión, en la humedad, en la aireación y el drenaje del suelo. Influencia la biodiversidad y por ende a la nutrición porque están relacionados con el proceso de descomposición. Influye en la forma y extensión en que se desarrollan las raíces. Me voy a detener en este aspecto. Si hay algo que nosotros los técnicos, y yo diría que muchos de los productores no comprenden muy bien, es el papel que desempeñan las raíces en este proceso de producción. Es la mitad de la planta que desconocemos prácticamente en este sistema. Y cuando, si es que tengo tiempo, les hable de la interpretación de los análisis químicos de suelo, quiero que ustedes entiendan que la concentración que hay en un volumen de suelo que yo mando a analizar no necesariamente es lo que la planta puede absorber. ¿Por qué? Porque va a depender de su grado de penetración y de exploración. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para permitir que esta exploración sea mayor? Fomentar el desarrollo de las raíces, fomentar la porosidad, de modo entonces que el sistema pueda
el sistema planta, pueda explorar el mayor volumen posible de raíces. Bien, también se relaciona con la susceptibilidad a la compactación. Esto tiene que ver con la estructura. Si a nosotros se nos compacta fundamentalmente en la agricultura comercial, empresarial, por el uso excesivo de maquinaria, el movimiento de estas, evidentemente que tenemos que incorporar más materia orgánica de modo de impedir, ¿ya?, que la compactación sea muy alta. Y también influye un poco, como les decía, en el caso del Valle de Ixmiquilpan, en el control de la contaminación. ¿Por qué? Porque esta materia orgánica procesada, el humus, tiene la capacidad de retener toxinas, y cuando hablo de toxinas me refiero a todo tipo de elemento químico que es ajeno a lo natural, y debido a la formación de complejos organominerales, es decir, este humus se combina con estas otras moléculas que pueden ser inorgánicas o pueden ser orgánicas para formar ese tipo de compuestos que inmovilizan en cierto modo e impiden que éstas pasen a la cadena alimenticia o la cadena trófica, como la llamamos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de la materia orgánica? Cuando me queden 10 minutos me avisa usted. La materia orgánica se pierde, ahora ya entendemos bien, cuando las entradas, ¿sí?, son menores que las salidas. Y si nosotros fomentamos que haya erosión en el suelo, que haya una alta transformación, ¿qué fomenta una alta transformación? El uso del arado, sin ninguna duda. Es decir, si yo expongo las raíces a la oxidación que va a provocar el aire, el oxígeno que está en el aire, evidentemente que estoy fomentando entonces la pérdida de la materia orgánica, y en ese caso se determina que haya una descomposición entre uno, y esto fomenta al mismo tiempo. Si las partículas se desagregan, evidentemente que la erosión eólica, incluso los riegos, como hablaba con alguno de los colegas ayer, que me decía, yo tenía un campo donde las plantas en la parte alta estaban con deficiencia de nitrógeno y en la parte baja estaban muy bien. ¿Qué es lo que pasaba? Se le estaba moviendo toda la fertilidad de la parte alta hacia la parte baja de la parcela. La agricultura, y eso tenemos que entenderlo, cambia este equilibrio y alterando la fase de descomposición de la materia orgánica. Ya se los dije, si la traemos desde 20 centímetros de profundidad y la dejamos en la superficie, se va a oxidar más rápidamente. Y las prácticas de labranza convencional, de riego, de barbecho, aumentan la temperatura del suelo e incrementan la aireación y la humedad, lo cual aumenta la descomposición, y con eso realmente lo que vamos a tener es una mayor pérdida del sistema. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos contrarrestar estos efectos? Bueno, agregando materia orgánica. Todos me dirán a decir, ¿cómo? Un momentito, es lo que voy a señalar al final. Mediante aplicaciones de estiércol, composta, abonos verdes. La mayoría de ustedes probablemente no composta nada y se pierde una cantidad impresionante de material. Mediante el manejo adecuado de los residuos, la labranza de conservación y el dejar residuos en la superficie es una manera de hacerlo. La labranza mínima, que es lo que estoy señalando. El cambio en la rotación de los cultivos. La reducción de los periodos de barbecho, un ejemplo típico para mis colegas de Michoacán, el sistema de año y vez que se practica en la Sierra Purépecha, por ejemplo. Nosotros hemos obtenido producciones mucho mayores que las que obtienen ellos en años seguidos, debido a un buen manejo del nitrógeno en el sistema, que es lo que realmente es un elemento que no está presente en ningún mineral. Ese es el problema. O lo fijamos biológicamente del nitrógeno atmosférico o lo tenemos que agregar como fertilizante. No existe ninguna otra posibilidad. Déjeme decirle que hay debates sobre la ventaja de la labranza mínima. Ya lo hemos escuchado aquí en algún momento. Y nosotros siempre pensamos, y yo tengo una parcela experimental que está instalada en el CIMIT, pero yo creo que es el único experimento de largo plazo que hay en el país. Tenemos 20 años de control de esa parcela en la cual sembramos maíz y trigo fundamentalmente, y yo estaba convencido de que era una muy buena idea, pero sin embargo es cierto, alguna de las críticas, que esta materia orgánica se acumula en los primeros 2 o 3 centímetros del suelo, y muy poca de esta
baja. En cambio, en la labranza tradicional resulta que nosotros encontramos más materia orgánica a mayor profundidad. Por lo tanto, mi respuesta es ambigua, ecléctica en este sentido. Yo les puedo decir que necesitamos más investigación para poder señalarle cuál es el mejor sistema, porque no tengo la respuesta. Y en algunas condiciones a lo mejor la labranza convencional es bueno, y en otros la labranza de conservación puede ser el mejor. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo les decía que tenemos que incrementar la producción de materia seca. Esto es algo que se hace habitualmente en los predios en la República Dominicana. Aquí se compostea todos los residuos de la granja y se colocan ahí junto con los estiércoles de las vacas, los residuos de las cosechas, los desechos de la vida diaria, y a pesar de que sea poquitito se le pueden agregar algunos tipos de microorganismos, lombrices, etcétera, etcétera, pero al final, como digo, ahí tenemos un proceso en el cual sí podemos nosotros tener una fuente de materia orgánica que probablemente nos sirva para una extensión de 100 hectáreas de maíz, pero sí me sirven para una extensión de 1 o 2 hectáreas, ¿ya? Que es lo que nosotros estamos tratando de resolver. ¿Por qué? Porque esta pobreza y este hambre del cual se habló ayer están concentrados fundamentalmente en ese pequeño sistema de autoconsumo que existe en el país. La siguiente, por favor. Entonces, desde el punto de vista de la calidad del suelo, la materia orgánica es probablemente el componente que más contribuye a esto que hemos llamado la calidad o la salud del suelo. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo especial para que el contenido de materia orgánica se aumente a través de cualquier tipo de proceso, y podemos lograr, como digo, este tipo de tierra, que es esta estructura granular, que es la que nosotros andamos buscando. La siguiente, por favor. La materia orgánica del suelo la podemos clasificar como materia orgánica viva y materia orgánica no viva, ¿ya? La viva son todas las plantas, todo lo que hay arriba de la tierra, y las raíces, que son las que normalmente no entendemos ni comprendemos muchísimo acerca de eso, ni cómo se descomponen, ni cómo se renuevan año con año. La materia no viva, por el contrario, es entonces la materia orgánica transformada, ese material húmico que yo les decía. Pero aquí en el proceso hay otro que lo llamamos la materia orgánica lábil, que es la que nos interesa desde el punto de vista de la entrega de nutrientes, ¿sí? La materia orgánica lábil es aquella que entrega el carbono para la vida de la microbiota, y es la que libera cierta cantidad de nutrientes que son las que pueden aprovechar las plantas. De la materia orgánica transformada tenemos las sustancias húmicas, que son esta especie de engrudo que toman las partículas elementales y forman las estructuras, y las sustancias orgánicas no húmicas, ¿ya? Que son entonces otro tipo de sustancias que normalmente no tienen las mismas ventajas que tienen las sustancias húmicas. Esto es lo que andamos buscando. Veamos cuáles son los procesos muy rápidamente de transformación. Aquí tenemos residuos orgánicos, que ya saben ustedes son las raíces y los residuos que nosotros podamos agregar, o todo el material compostado o no compostado de carácter orgánico que podamos agregarle al suelo. Esta materia en el proceso sufre lo que llamamos la humificación. ¿Qué es la humificación? Es un conjunto de procesos físicos, químicos, tal como dice aquí, y biológicos que transforman la materia orgánica. Como les decía, materia orgánica es una definición muy amplia, y estos restos vegetales finalmente, a través de una serie de mecanismos y procesos que no voy a entrar a detallar, terminan formando la sustancia húmica, que es lo que nosotros andamos buscando para mantener esta porosidad, esta estructura, este aporte de nutrimentos al sistema. La siguiente, por favor. El humus, ¿cómo lo vamos a definir? El humus es el estado más avanzado de la descomposición. Es carbono concentrado, ¿sí? Es un compuesto coloidal, por eso estas propiedades parecidas al engrudo, de la naturaleza lignoproteica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una asociación entre lignina y proteína, y que, fíjense ustedes, es la responsable de mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo.
yo cometí un error porque propiedades físico-químicas no es lo mismo que propiedades físicas y químicas. Son dos cosas distintas. Las físico-químicas son otras y no voy a entrar. Y aquí tenemos, ¿entiendes?, la serie de aspectos naturales que nos ayudan, la presencia de algunos organismos cortadores. Cuando usted agrega en un resto orgánico, primero tenemos unos bichitos que vienen y cortan, ¿sí?, la materia orgánica. No crean ustedes que el primer proceso es la invasión de bacterias y hongos. No. Aquí hay una serie de elementos pequeñitos que son insectos, microinsectos, que realizan la labor de cortarla, dejarla en pedacitos chiquititos y posteriormente viene la invasión. Las lombrices nos ayudan mucho en este proceso. La siguiente, por favor. También en este proceso hay algo que llamamos la mineralización, que es entonces la producción de estos elementos que son fundamentales para la nutrición de las plantas. Y la mineralización es, tal como dice ahí, la transformación de la materia orgánica en compuestos que son solubles y que pueden ser absorbidos por el sistema radical de las plantas, ¿ya? Y evidentemente que también en este proceso de mineralización es parte de lo anterior, es decir, del proceso de la humificación. La siguiente, por favor. Solamente quiero mostrarles, esto no es parte de una investigación nuestra, no pude encontrarla, pero nosotros hemos probado los residuos de biodigestores, tanto los sólidos como los líquidos, combinados con fertilizantes naturales. Lo hemos visto, tomamos estos materiales de una casa ecológica que había en el Estado de México y durante 2 años hicimos experimentos y encontramos exactamente lo mismo. Por eso me atreví a colocar esta de aquí. Fíjense ustedes, esta es una planta control, este es un experimento que se realizó entre 1960 y 1990, es decir, durante 30 años. ¿Qué ocurrió durante 30 años con el rendimiento de estos granos que se cultivaban en ese sistema? Prácticamente se cayeron, entiendes tú, alrededor de 200 o 300 kilos por hectárea. Cuando yo solamente agregué fertilización, se me produjo, yo diría, una relativa estabilidad alrededor de 1 tonelada por hectárea. Pero cuando yo mezclé los abonos orgánicos con los fertilizantes, que sería este tratamiento, fíjense ustedes lo que pasó. Aquí partimos y a lo largo de los 30 años, ¿dónde terminamos? Terminamos por acá. O sea, hubo un incremento neto de la productividad como consecuencia de mezclar la fertilización orgánica o inorgánica. Quiero detenerme porque la saqué debido al conflicto que pudiera haber provocado alguna de las conferencias anteriores. Pero yo tenía una transparencia de algo que me escribió el doctor Norman Borlaug, a quien yo respeto mucho. Será estigmatizado por la Revolución Verde y una serie de otras cosas, pero como ser humano, ¿ya? Es una persona al cual nosotros le debemos cierto grado de agradecimiento y de respeto, ¿sí? Y él me escribió en esto que está publicado, que tiene que ver cómo alimentar, me lo hizo el año 1994, o sea, ya hace prácticamente 20 años, cómo hacerle para alimentar el mundo, ¿sí? Y una de las cosas dijo, no tenemos mucho que ganar de semillas mejoradas, no voy a mencionar cuáles para no crear conflicto aquí, ¿ya? No tenemos mucho que ganar de prácticas culturales, labranza de conservación y todo lo demás, si nosotros no nos preocupamos en primera instancia de mejorar la fertilidad del suelo. Y es lo que menos entendemos, ¿sí? ¿Ustedes conocen algún programa gubernamental que no sea para comprar maquinaria, para, qué sé yo, cercar o poner algún tipo de bordes entre nuestras parcelas, que fomente la transformación de los residuos orgánicos para tratar de aumentar la materia? Creo que en COUSA puede que haya algo por ahí que sí está destinado, pero está perdido en la última parte. Debía ser la recuperación de la fertilidad de los suelos, debía ser un programa bandera de cualquier gobierno nacional y estatal. La siguiente, por favor. La función
de la materia orgánica en los suelos, ya la he señalado, me voy a ir muy rápido, aporta nutrientes esenciales, es fuente de energía para los microorganismos, cuando hablo de fuente de energía es el carbono, mejora la estructura y el movimiento del agua y el aire, contribuye a incrementar el sistema radical, ya lo toqué, incrementa la capacidad de retención de agua del sistema, también lo toqué, incrementa la temperatura del suelo. Para nosotros esto quizás no es tan vital, pero a medida que nos desplazamos hacia la zona norte, existe una temperatura que se llama temperatura cardinal del cultivo del maíz y de todos los cultivos, que nos permite que este se desarrolle muy bien, ¿sí? Y en el caso del maíz, ¿cuál es la temperatura cardinal de la germinación? Les pregunto a ustedes. Todos son productores de maíz. ¿Cuál es la temperatura que debe tener el suelo? El doctor Villalpando la sabe muy bien, ¿sí? Entonces, pero no se la estoy pidiendo, doctor. Solamente quiero señalarles que debía estar en su cabeza que esa temperatura es fundamental y que existe un rango entre el cual el maíz se va a desarrollar o no se va a desarrollar en funciones de la temperatura del suelo. Y por supuesto incrementa la fertilidad química, física y biológica. La siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa hace la materia orgánica? Estabiliza el pH, reduce la compactación del suelo y reduce la erosión del sistema. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las fuentes? Ya voy a concluir, no se preocupen ustedes. Residuos de la actividad ganadera. Raramente yo veo que los pequeños productores tengan estercoleros que les permitan mantener la calidad de la materia orgánica que están produciendo sus animales, ¿sí? Y se pierde, yo diría, el 80% del nitrógeno como amoníaco debido a un mal manejo de los estiércoles. Por eso tenemos que desarrollar mucho más la actividad de enseñarles a los productores, particularmente a los pequeños, cómo compostar sus materiales para que no se pierdan los nutrientes que son fundamentales. Si usan orines, pelos, plumas, huesos, todo lo que ustedes quieran. Restos de cultivo, podas de árboles, arbustos y malezas, les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que nosotros hemos hecho. Residuos de la actividad forestal, esto no hay que aplicarlo tal como tal porque tiene una relación carbono-nitrógeno de cerca de 200, sino que, y eso significa que las bacterias y los hongos van a tomar el nitrógeno que está disponible para las plantas y lo van a incorporar a su protoplasma hasta que terminen de transformar todo el sistema. Hojas, ramas y cenizas, adelante, la siguiente. En el caso de la actividad industrial, pulpa de café, bagazo de caña, etcétera, etcétera, podemos usar. La basura doméstica, ya en muchos lugares hay grupos en las pequeñas comunidades que juntan esta basura doméstica. Conozco una experiencia que para mí fue muy particular. No me gusta la actividad, evidentemente, ni la recomiendo, pero en Oaxaca hay un grupo de mujeres que se dedica a tomar los restos de los pañales desechables, porque tienen urea y tienen un producto que acumula agua, ¿ya? Es una ya se me olvidó, es un polímero, pero el nombre total, ahí va. Aguas residuales, materias fecales, abonos orgánicos preparados como el compost, estiércol, bocachi, humus de lombrices, malches, abonos verdes, etc. Por lo tanto, lo que quiero señalar es que tenemos una gran fuente en el campo disponible de materia orgánica que tenemos que aprovechar. La siguiente, por favor. Finalmente, quiero definir aquí este concepto de calidad del suelo que lo mencioné. Lo vamos a considerar como la clase específica, cómo funciona un suelo en un objetivo específico. O sea, no hay una sola calidad de suelo. Habrá una calidad de suelo forestal, habrá una calidad de suelo en la producción hortícola, habrá una calidad de suelo para la producción de flores, habrá una calidad de suelo para la producción de maíz, etcétera, etcétera. Y los indicadores de esa calidad normalmente son de carácter físico, químico y biológico, que son las características ideales que tiene que tener el suelo. La siguiente, por favor. ¿Cómo mantener la calidad del suelo? Realizar análisis de suelo. Si tengo tiempo les voy a hablar un poco de eso. Aplicar dosis de fertilizante o abono orgánico de acuerdo con la necesidad y en la época adecuada. Implementar la medida de mantenimiento
de suelos para evitar la erosión y la pérdida de la fertilidad, ya hemos hablado de ello. Reducir el uso de maquinaria o la sobrecarga animal en su caso para prevenir la compactación. Realizar acciones para restaurar los suelos que están erosionados, que ya vimos que en el país era como el 50%. Hacer rotación de cultivos combinando gramíneas con leguminosas, ayer nos hablaron de ello. Fertilizar y realizar las podas necesarias en el caso de forestal y de los frutales. La siembra en franja, y les voy a mostrar una variante de la siembra en franjas. Cercas vivas, hemos tenido buen resultado utilizando, qué sé yo, leucaena y otras cosas. La práctica de la labranza de conservación y la práctica de la rotación son maneras de mantener la calidad del suelo agrícola. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí le pusieron efectito. Ok, pero está aquí. Todavía faltan muchas. Ahí vamos, muchas gracias. Más todavía. Ahí tenemos agricultura de conservación, cultivos de callejones, que es lo que le estaba diciendo, la agroforestería, de la cual ya se habló, las terrazas de muro vivo, que vamos a hablar, la rotación de cultivo, la labranza reducida, la labranza cero, es decir, tecnologías para aumentar la fertilidad del suelo, la tenemos a pastos. Nosotros tenemos que adoptar las que realmente pensamos que son indispensables. Yo me voy a referir a esta porque es la menos conocida. MIAF es un acrónimo para milpa integrada con árboles frutales. Esta es una experiencia, la siguiente por favor, que nosotros desarrollamos en Oaxaca. Miren ustedes dónde se cultiva, ¿sí? Esto es en 3 regiones las más pobres de Oaxaca, que son la región mazateca, la región huicateca y la región Mije Alta y Mije Media. Ahí trabajamos durante 7 años desarrollando nuevas tecnologías que los productores. Es un ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer. Miren ustedes, ¿qué creen que había aquí antes? Bosque. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos cultivo. Entre paréntesis, esto que ustedes ven a distancia es un ejemplo. Fíjense ustedes las pendientes. Ahí se cultivan pendientes superiores a 50%. ¿Sí? A 50%. Yo digo, no en broma, sino que en serio, ahí se desbarrancan los burros. Entre ellos yo me desbarranqué muchas veces, ¿entiendes? También quiero que observen, ¿sí?, cómo vive la gente. Y eso les da una idea a ustedes de, esto es Concepción Pápalo, por cierto, ¿sí?, para los que no conocen la zona. Y la siguiente, por favor. Y esto es lo que podemos lograr en esas pendientes. Aquí tenemos milpa integrada ¿con qué? Con árboles frutales. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Primero que nada, mejorar la calidad de vida. Cuando nosotros llegamos allá, los productores producían 500 a 800 kilos de maíz por año. No era suficiente para alimentar a la familia durante todo el año y les duraba para 5 o 6 meses y después tenían que ir a la tienda de la Conasupo a comprar maíz amarillo, probablemente transgénico, ¿ya? Y para comer sus tortillas y sus cosas. Pero esto es un sistema, tomado la foto allá, que les muestra a ustedes cómo tenemos que desarrollar nuevas tecnologías. En este caso lo tenemos en curva a nivel, les voy a mostrar otros casos donde no los tenemos en curva a nivel. La siguiente, por favor. Miren ustedes, esta es una parcela con labranza de conservación, dejando los residuos. Esta es una donde no tenemos. Pero ¿qué es lo que quiero mostrarles aquí? Los residuos en este sistema de aquí ya se cosechó el maíz, los colocamos en el pie. Fíjense ustedes la pendiente y el grado de inclinación que tenemos los que estamos trabajando ahí. Estas presas las llamamos presas filtrantes. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, como lo van a ver ustedes, lo que queremos es hacer un poco lo que hicieron los incas y lo que hacen allá en Asia, terrazas que permitan reducir el grado de inclinación, que la erosión sea menor y que el suelo de aquí arriba no se me vaya a la parcela de más abajo, ¿ya? La siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes lo que ocurre a lo largo del tiempo, ¿sí? La siguiente, por favor. Fíjense ustedes la inclinación y la pendiente.
que tenemos en estos casos. Tuvimos que desarrollar sistemas de poda adecuados, etcétera, etcétera, pero aquí se siembra maíz. La foto no es muy buena, pero créanme que ahí había maíz y aquí había duraznos en ese sistema. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes lo que pasó después de 6 años de trabajo. La terraza se fue formando sola por la forma en que nosotros le enseñamos a los productores a modificar y a labrar el suelo en un solo sentido, ¿ya? Los trabajos aquí se hacen manualmente. Es una tecnología de producción agrícola para el sistema. La siguiente, por favor. La siguiente. No, la anterior. ¿Puede volver una? Gracias. A veces ayer y antes de ayer escuché críticas de que había técnicos y científicos que no nos ensuciábamos las manos. Yo no reaccioné, ¿ya? Pero nosotros sí nos ensuciamos las manos y sí nos ensuciamos las botas, ¿sí? Y ahí estuvimos, ¿ya?, con ellos enseñándole a los productores. Desarrollamos toda una tecnología de escuelas de campo. Ahí están los manuales. Para el que tenga interés en eso, al final le voy a poner mi dirección electrónica, les puedo mandar algo. Tenemos 2 libros, uno que tiene que ver con la captura de carbono y otro con el sistema MIAF. Yo se los puedo enviar. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Solamente quiero señalarles algo. Quiero que se concentren en estas barras moraditas. Olvídense de ello, ¿ya? Solamente quiero ver qué es lo que nosotros logramos en el máximo de los casos. Y en 2/3 de una hectárea, no en una hectárea completa, logramos producir 4.5 toneladas con técnicas de manejo adecuadas, donde anteriormente se producían solamente 800 kilos de maíz. Adicionalmente, la siguiente, por favor. Adicionalmente, estuvo la producción de duraznos que salían al mercado en una época donde no había mucho durazno. No quiero decir que la cifra que voy a utilizar sea la adecuada para todos los casos, pero dentro del análisis económico que se hizo, en el mejor de los casos, vuelvo a insistir, en el mejor de los casos logramos aumentar 25 veces el ingreso de la familia. Y eso lo pudimos hacer porque nosotros hicimos un estudio de una línea base al momento de iniciar el proyecto y de qué es lo que había ocurrido después de 6 años. Y este productor, ¿sí?, vean los duraznos, aquí se hizo raleo manual y todo lo más, de modo de tener duraznos que el mercado apreciaba. Él logró producir 6 toneladas de durazno, 4.5 toneladas de maíz, lo cual le permitió alimentar a su familia y tener un ingreso adicional de grano para el mercado, lo cual contribuyó, por supuesto, a este incremento. No en todos los casos tuvimos el mismo éxito. El sistema es muy caro de implementar. La Secretaría de Agricultura, que en parte pagó el proyecto, nos dio la espalda al final. Perdón que haga una crítica así tan tajante. Se la presentamos y nunca lo implementaron. El gobierno del estado de Oaxaca sí la difundió, ¿sí? Y en este momento tenemos la práctica en Chiapas, donde en vez de usar durazno estamos usando cítricos y aguacates, y en otras partes del país esta técnica se puede usar en terrenos planos, ¿ya?, con pequeños productores. Por ejemplo, en Puebla, de donde nosotros sacamos la idea original, tuvimos que adaptarla para estas condiciones. La idea original no es mía, es del doctor Isabel Cortés y de Antonio Turrén. Fundamentalmente ellos fueron los primeros que comenzaron a trabajar en este tipo de cosas. Y con eso yo cierro la siguiente, por favor, agradeciéndoles la siguiente, dándole las gracias por su paciencia, y ahí está mi correo electrónico, si ustedes quieren. Ahorita, un momentito. Si usted considera que en unos 7 minutos puede hablar sobre lo del análisis de suelo. Ellos lo tienen ahí. Sí tenemos. En 5 minutos lo puedo hacer. Tenemos que pedirle. En el folder hay otra presentación que dice interpretación de análisis de suelo.
es importante lo de análisis de suelo porque toda metodología debe tener una manera de ser evaluada. Entonces, la experiencia del doctor Echevers en este